Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia del Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 6 programado para el sábado 5 de agosto, el misterio del Evangelio. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20-21. Iniciamos el estudio refiriéndonos a Pablo, quien fuera en el pasado perseguidor de los creyentes y de Cristo, con un llamado especial a predicar el Evangelio a los gentiles, como se menciona en Hechos 9:15, para llevar su nombre ante los reyes, ante los gentiles y ante los hijos de Israel. Pablo se distingue en su llamado de otros apóstoles, como Pedro, que en Gálatas 2:7 era el apóstol de la circuncisión, pero Pablo era el de los gentiles de la incircuncisión. Es el mismo evangelio que debía de ser predicado a personas de diferentes categorías entre judíos y gentiles. Y así como Pedro dijo a los judíos, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12, en Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estaba sucediendo algo fuera de serie en el ambiente judío. Ellos no lo asimilaban bien. Ni Pablo, en su celo farisaico, lo hubiera hecho. Y jamás hubiera pensado que sería predicador de los gentiles. Y él refiere a esta nueva experiencia en Cristo como un misterio. Efesios 3, versos 3 y 4. Él entendió por revelación divina que él luchaba contra Cristo y contra la iglesia, dando coces contra el aguijón. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la buena noticia es que todo el mundo es invitado a formar parte de la familia de Dios. Cristo derribó las barreras de separación entre judíos y gentiles y abrió un camino nuevo y excelente de acceso a Dios para todo aquel que cree. ¿Cuál era el misterio? Que Dios reuniría todas las cosas celestiales y terrenales en Jesucristo. Y esto dio comienzo con la reunión de judíos y gentiles en un nuevo cuerpo organizado, la iglesia. Y ellos están comisionados para llevar adelante la predicación de este misterio de salvación en todo el mundo. Efesios 1, 9, 10. ¿Cómo define Pablo este misterio? Efesios 3, del 5 al 6. El cual en otras generaciones no se dio a conocer ante los hijos de los hombres, como hoy revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto era lo que Gálatas 3:17 refiere como que le fuera revelado al patriarca Abraham que en la simiente bendita de Cristo serían bendecidas todas las naciones de la tierra. El misterio era que los gentiles e israelitas serían colocados en la misma base por la fe en Jesucristo, incorporados al cuerpo nuevo de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Para anunciar este misterio, Pablo fue elegido, y lo dice Efesios 3 del 8 al 9. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar a las naciones no judías el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Y en Efesios 3, 9 y 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y aquí se nos da a entender cuál era ese misterio y la misión. Y desde ese momento Pablo se convierte en un apasionado predicador del Evangelio ante los gentiles. La lección de esta semana nos habla de 3 temas sobre el propósito eterno de Dios. 1. La iglesia, el cuerpo de Cristo. 2. El gran misterio de Dios. Y 3. La humanidad incluida en el plan de salvación. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Iniciamos con el gran misterio de Dios. Pablo acostumbraba en todas sus cartas introducirse como escogido divinamente para el apostolado, Gálatas 1:1, o como un siervo de Jesucristo, Romanos 1:1, pero en Efesios él se introduce de esta manera:
Por esto les escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, los gentiles. Efesios 3:1. Y se expande en explicar su obra como apóstol de los gentiles en los siguientes versículos del 2 al 13. Y luego finaliza con una oración del verso 14 al 21 en favor de los gentiles conversos a la fe. Pablo acepta su realidad como prisionero de Cristo, con la conciencia de que Dios está desarrollando un propósito más elevado y más profundo en su vida. Efesios 4:1. Es algo muy similar cuando Cristo explicó a Poncio Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Juan 19:10-11. Dios había permitido esta circunstancia por causa de su nombre, para que Pablo cumpliese la misión que Cristo le señaló en su conversión. Él era prisionero por causa del Cristo y la palabra de su testimonio, ganando la hostilidad de compatriotas por su predicación de la universalidad de la salvación, tanto para judíos y gentiles en Cristo, y que los gentiles eran coherederos con él y miembros de la familia de Dios, junto con los conversos judíos. Ahora Pablo estaba en la etapa final de su proceso de prisión domiciliaria a encarcelamiento y luego juicio y finalmente martirio. Se esperaba de que los familiares o amigos lo sostuvieran hasta que terminara ese proceso. Pero la preocupación de Pablo era el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, porque podían preguntarse: ¿cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero del exaltado Cristo y ahora encontrarse prisionero despreciado? Su mensaje era revelar el propósito divino ante ellos, y lo que parece ser la fuente de vergüenza se convertiría en la gloria para ellos. El apóstol estaba preso, pero deseaba profundamente que ellos no se sintieran perturbados. Él temía que llegaran a pensar que Dios, el Dios todopoderoso que les había predicado, no podía salvarlo, y que el Dios en quien había confiado no se preocupaba por el destino de sus siervos, ya que ellos mismos padecerían persecuciones, como más adelante lo escribe en 2 de Timoteo 3:13. Y todos los que quieran vivir vidas piadosas en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es un ejemplo conmovedor de la solicitud que Pablo sentía por sus hijos en la fe. Su tribulación era una prueba para los que la contemplaban en otros y también para los que la sufrían. El sufrimiento que se soporta con valentía tiene doble gloria. Es de provecho para el que lo contempla y para el que lo sufre. Él se identifica con su grey como todo buen pastor, y si puede encontrar gloria en su tribulación, su iglesia la compartirá con él. Él sufre debido a su misión de apóstol y embajador, y los efesios son los frutos de su apostolado. Si algo queda bien claro en el Nuevo Testamento es que es mejor sufrir tribulación y cárcel haciendo el bien que tener el concepto de la paz, que es ausencia de conflictos y andar libres sin cumplir los propósitos divinos ni hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4 del 12 al 16. Pablo ahora explica el misterio en los primeros 6 versículos del capítulo 3. Hace un énfasis en la realidad del cristianismo gentil y que los efesios ya no son extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Forman parte del templo espiritual que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Efesios 5:23. En segundo lugar, Pablo se presenta no como dueño de la revelación. Dios es el dueño. Él es nada más que un mayordomo y administrador de la gracia. Y afirma que se le concedió el privilegio para beneficio de todos los gentiles. Efesios 3, versos 2 y 3. Pablo define con claridad que él se vuelve nada más en un administrador o mayordomo de la gracia divina, mediante la predicación del Evangelio de la gracia a los gentiles. Efesios 3, 7, 8. Tercero, Pablo recibe la encomienda de explicarles que el designio divino es reunir las cosas celestiales y terrenales en Cristo. Efesios 1, 9, 10. Y que este proceso comenzó a cumplirse en la inclusión de los gentiles en el Evangelio. Efesios 2, 11 al 22. Cuarto, Pablo explica que la revelación recibida de este misterio no fue privilegio exclusivo suyo.
él expone un aspecto temporal en que este misterio fue revelado por el Espíritu Santo en el pasado, pero que ahora, de una manera más avanzada, le ha sido revelado a él y a los apóstoles y a los profetas modernos. En este término se explica a aquellos que ejercían el don de la profecía y lo administraban en los hogares e iglesias cristianos, y no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era la revelación avanzada de este misterio a diferencia de lo revelado a las generaciones anteriores o a lo que ellos entendieron de esta revelación? Podemos comenzar de que todo cristiano comprendía el privilegio que gozó Israel como pueblo elegido, como descendiente de Abraham y amigo de Dios, como padre de la fe, y sabían del conocimiento que tenían de la revelación divina en la santa ley del Decálogo y en la ley del Pentateuco o la Torá. Ellos eran puestos en una posición privilegiada para que atrajeran al mundo al conocimiento del Dios verdadero, hacia Israel y a su templo, que debería de haber sido la casa de oración para todas las naciones. Isaías 41:8, Isaías 2 del 1 al 3, Isaías 56:7. Pero el judaísmo tradicional ejerció algunas formas de admitir a los gentiles a la fe judía, pero nunca entendieron la implicación de que los gentiles mismos gozarían sus mismos privilegios por medio de Jesucristo. Gálatas 3:28-29. Y esta es la revelación avanzada del misterio que Pablo manifiesta. Los gentiles son coherederos dentro del mismo cuerpo que es la iglesia, por medio de Cristo y el Evangelio. Efesios 3:6. Ahora los dos grupos se convierten en los bloques de construcción de la nueva comunidad, la iglesia. Efesios 2 del 14 al 16. Ninguna bendición del plan de redención le fue negada a los gentiles. Se cumplirían así las promesas hechas a Abraham, que en su simiente bendita serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Podemos decir que ahora han pasado de ser enemigos a coherederos y copartícipes, a integrantes del cuerpo espiritual, donde mora el Espíritu Santo y Cristo es la cabeza, la iglesia. Continuamos ahora con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios 3 del verso 7 al 13. A diferencia de exposiciones anteriores y presentaciones personales, ahora él se identifica como ministro del don de la gracia divina. Efesios 3:7. En el instrumento en las manos de Dios para proclamar la gran obra de la redención en Cristo, en favor de los gentiles, que fue implicado con amplitud en los capítulos 1 y 2. Se describe a sí mismo no para destacarse, sino para destacar el poder de la gracia divina que reposa en él y lo que la gracia es capaz de hacer en su vida. El don del ministerio como del evangelio mismo no se otorga debido al valor que tiene el receptor, sino la gracia que tiene Dios por ellos. Pablo recalca este aspecto al describirse como el menor de todos los santos. Efesios 3:8. Nunca olvidó su antigua vida de perseguidor y ahora manifiesta que tuvo sinceridad en su ignorancia, pero agradece ahora a Dios que cambió el curso de su vida y le convirtió en un servidor del ministerio del Evangelio de la Gracia. En esta conciencia de lo que Dios operó en su vida, como acto de misericordia, él lanza su misión evangelizadora en una progresión interesante en el avance de sus cartas. En muchas de sus cartas también reclama su condición de apóstol designado divinamente, como siervo de Jesucristo, pero ahora como prisionero del Evangelio de Cristo, como el menor de los apóstoles, como el indigno de ser llamado apóstol. 1 Corintios 15:9. Como el menor de todos los santos. Efesios 3:8. Como primero de todos los pecadores a los cuales Cristo vino a salvar en 1 Timoteo 1:15, expresando su ardiente anhelo de salvación, tomando el lugar de Adán, que fue el primero que fue rescatado por su gracia. Tal vez esta línea de pensamiento de Pablo nos ayude a entender lo que Elena de White escribe en El Camino a Cristo, página 64.
Cuanto más cerca estamos de Jesús, más imperfectos nos reconocemos ante nuestros ojos, porque nuestra visión será más clara de nuestras imperfecciones y se verán más claro el contraste entre nosotros y la naturaleza perfecta de Cristo. Pero después de esto, ahora se dedica a explicar el misterio y la misión de la iglesia. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades. La multiforme sabiduría de Dios es la capacidad de la omnipotencia divina de darse a conocer a diferentes tipos de personas en diferentes condiciones, en diferentes características, y no omitiendo lo social, lo cultural, lo étnico y lo religioso. Sin embargo, la referencia a los principados y potestades en los cielos tienen alguna medida relación con la misión de la iglesia en lo visible, pero también en lo invisible, ya que este testimonio de millones de vidas transformadas por el poder de la gracia divina mediante el Evangelio indicaría a estas huestes espirituales de maldad, Efesios 6, 11 y 12, que el plan divino de reunir todas las cosas en Cristo había iniciado con la reunión de judíos y gentiles en la iglesia, Efesios 1:10, y pueden percibir entonces que el propósito de la redención incluye en su más amplio y universal sentido vindicar el nombre de Dios y el carácter de Cristo, los cuales habían sido puestos en duda por Satanás y habían sido cuestionados también por los ángeles caídos. Las vidas de los efesios transformadas por la gracia serán el espectáculo máximo que aún los seres celestiales no caídos pueden contemplar, 1 Corintios 4:9. Pero volviendo a las huestes espirituales de maldad, la predicación del Evangelio en todo el mundo y su impacto en la diversidad humana les advertía a ellos que el plan de Dios ya está en marcha. La naturaleza misma de la iglesia unificada está señalando su derrota final. Y como dijo Pablo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si la iglesia cumple el propósito divino y se vuelve testigo viviente de la sabiduría divina, comunicando el Evangelio y el poder de éste, confirmado en las vidas transformadas de sus oyentes, se produciría tal convicción ante el mundo como la de un paciente recuperado de una enfermedad, confirmando la capacidad del médico. En este sentido, la iglesia es más que una prueba o evidencia del poder y de la sabiduría divina que actúa por medio de su servicio y su consagración. Y ellos desarrollarían la mayor eficiencia y eficacia al poner todos sus dones y talentos consagrados como una ofrenda agradable al Señor, logrando el mayor beneficio para una humanidad sufriente. Continuamos con la humanidad incluida en el plan de la salvación. En la segunda oración de Efesios 3, 14 al 19, Pablo pide por nosotros que seamos fortalecidos en el poder del hombre interior y que Cristo habita en nuestros corazones para que podamos extender la amplitud del amor divino, ilustrando las dimensiones simétricas de una cruz en lo horizontal, hablando de la anchura y de la longitud, y luego en lo vertical de la altura y la profundidad del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Porque primero crecemos en Cristo y ascendemos con Cristo, y luego profundizamos nuestra relación con Él y nos arraigamos y cimentamos con firmeza en su amor. Y en la relación de la anchura y la longitud nos extendemos con Él dinámicamente y no nos estancamos ni nos posicionamos en los puntos extremos. Y en esta especial comunión con Dios somos llenos de toda su plenitud para poder llevar a cabo esa obra y completarla por su gracia en restaurar su imagen en nosotros para poder disfrutar de toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Efesios 3 del 14 al 21. En este estilo y riqueza de comunión especial con Dios, estamos escondidos dentro de nuestro privilegio de propiedad y pertenencia. Nos ha redimido, nos ha adquirido, nos ha hecho especial tesoro, nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho aceptos en el amado. Hay un importante juego de palabras que Pablo ocupa en Efesios 3, 14, 15, cuando dice que Él se inclina ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia,
en los cielos y en la tierra. Él ocupa la palabra griega pater, padre, refiriéndose al Padre Celestial, y luego ocupa la palabra griega patria, traducida familia, lo que pertenece al Padre, lo que recibimos del Padre como una herencia. En Efesios, Pablo celebra la naturaleza integral del plan de la salvación, que abarca todas las cosas y que es para toda la eternidad. Toda familia en los cielos y en la tierra le pertenecen a Él, forman su patria, su familia, su nombre. El nombre del Padre está en ellos. Esta es una muy buena noticia para los cristianos redimidos por la sangre de Jesús. En Efesios 3, 20, 21 utiliza luego la palabra gloria, doxa, en el español, y de ella se deriva el término griego doxología, que se traduce glorificación, y es la fórmula de exclamación de la alabanza y de la glorificación del nombre del Señor. Recordamos que en cada culto divino iniciamos nuestro servicio entonando una doxología, cantando una gloria a la divinidad manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo en Efesios 1 del 3 al 6 habla del Padre, en el verso 7 al 12 del Hijo y en el verso 13 y 14 del Espíritu Santo. Y en Efesios 1, 9 y 10 revela el designio del Padre de reunir todo en Cristo Jesús, lo celestial y lo terrenal. Y en Efesios 2 del 1 al 17, la centralidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y sus resultados redentores, donde tenemos acceso al trono de la gracia y al Padre Celestial, y desde donde Él, intercediendo, nos ha enviado la maravillosa gracia y obra del Espíritu Santo. Hechos 2, 32 y 33, Hechos 1, 8. Y Pablo exalta la obra del Espíritu Santo por medio del cual la iglesia tiene acceso a todo lo que Cristo ha logrado en el Calvario. Efesios 2, 18. Y en Efesios 3 del 14 al 19, ora porque el Espíritu Santo haga realidad esa íntima relación con Cristo y que podamos conocer su amor y estar en Él firmemente arraigados y cimentados y llenos de toda la plenitud del Padre Celestial. La doxología es, como dice en Hebreos 13:15, una alabanza que surge espontáneamente de un corazón convertido. Es el fruto de labios que confiesan su bendito nombre. Analizando la doxología de Efesios 3, 20, 21. Número 1. En el pasaje Pablo pone a la iglesia y destaca principalmente el papel de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo morando en ella y en el corazón de cada creyente. Así que la doxología es: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Aquí Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo. El crédito y el honor no lo tiene la iglesia sino Dios. Ni siquiera se alude a que exista alguna virtud o gloria por parte de la iglesia o sus miembros. Nada más la iglesia se convierte en comunicadora ante el mundo de la multiforme gracia de Dios y sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Los motivos para alabar a Dios se hallan básicamente en la iglesia debido a que ella refleja esta gloria de Cristo, como en Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios recibe la gloria y el honor por toda la eternidad. Dios es glorificado y Él es el único que recibe esta adoración. Número 2. En todas las generaciones, por todos los siglos, alude la eternidad que disfrutará la iglesia en la compañía con Cristo, en una exhibición sólida de la expectativa para el futuro mencionada en Efesios 4:30, en donde hemos sido sellados para el día de la redención. Además, los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de Cristo en el siglo venidero. Así que en la doxología, Pablo adora a Dios y debería de leerse como una celebración inagotable del poder que Cristo está ejerciendo en favor de los creyentes, en donde todos nosotros tenemos el privilegio de recibir la inmensidad del amor de Dios y las expectativas del conocimiento y del razonamiento humano convertido a su fe.
Al mirar retrospectivamente en la segunda reseña de oración de Pablo en Efesios 3 del 14 al 21, vemos que el apóstol se encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado paternal de Dios, en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo y en la colaboración de Cristo mismo en el proceso, en la inconmensurabilidad del amor ilimitado de Cristo. Y esto es tan real que Él imagina a los creyentes ya en el presente, llenos de toda la plenitud de Dios, y celebra estas realidades espirituales, alabando la magnificencia de Dios en favor de los santos. Cuando nosotros sintamos la presión de los problemas y de las tentaciones y de las dudas, recurramos a este relato optimista de las oraciones de Pablo. Encarcelado, él eleva su visión del gran horizonte de los propósitos de la gracia divina y recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales somos partícipes del plan supremo de Dios, ya que por su obra nosotros estamos siendo reunidos con toda la familia de Dios. El tema va más allá de lo que puede expresar el lenguaje humano. La admirable gloria y majestad incluidas en las promesas de Dios para sus hijos imperfectos, y el corazón queda reconfortado y el espíritu queda purificado, percibiendo una esperanza viva en el advenimiento del reino, en la segunda venida de Cristo, en su plenitud. Finalizamos ahora con las aplicaciones pertinentes. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció en una mazmorra en soledad. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grande cometido y el más alto honor. Deseado de toda la gente, es página 197. No es solamente el privilegio, sino también el deber de todo cristiano mantener una íntima comunión con Cristo y una rica experiencia en las cosas divinas. Entonces su vida será fructífera en buenas obras. Dijo Cristo: en este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. Cuando leemos acerca de la vida del hombre que ha sido eminentemente por su piedad, consideramos su experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. Pero este no es el caso. Cristo murió por todos y nos asegura en su palabra que está más dispuesto a dar su Espíritu Santo al que se lo pida que los padres terrenales a dar sus dádivas a sus hijos. Los profetas y apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por un milagro, sino utilizando los medios que Dios colocó a su alcance. Y todos los que deseen aplicar el mismo esfuerzo obtendrán los mismos resultados. En su carta a los Efesios, Pablo presenta el misterio del Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y entonces les asegura que elevará su ferviente oración por su prosperidad espiritual, edificación de carácter y formación de personalidad, página 83. Les deseo un feliz sábado en la dulce presencia del Señor, lleno de sus ricas y abundantes bendiciones para todos.